Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Como decía nuestra hermana, estoy nerviosa porque no voy a hablar de mi vida, sino voy a hablar de la palabra del Señor. Si fuera de mi vida sería fácil, podría cuentearlo, como dice el joven, ¿cierto? A todo, y hablar en muchas cosas de vanidades y cosas que no nos edifican, pero voy a hablar de la palabra del Señor. Em, es complicado porque, como decía el hermano, que ojalá traiga a memoria todo lo que uno estudia y sabe que es hermoso leer la Biblia porque cuando uno lo lee, siempre sale una referencia donde uno puede buscar en otro lado y al final termina leyendo muchas cosas y después al final uno dice, o hablo de esto otro mejor, o hablo de esto, y al final uno no sabe y yo después digo, Señor, ya dame tú que sea lo que tú quieras y no lo que yo quiera, porque muchas veces queremos hablar lo que nosotros nos conviene nomás, ¿cierto? Porque si no nos podemos acusar nosotros mismos. Pero el Señor me ha amonestado, ¿cierto? De muchos días atrás había estudiado una palabra, la habíamos leído muchas veces, se ha predicado muchas veces sobre la armadura de Dios, pero el Señor ese día me empezó a amonestar y me dediqué a estudiar un poco de eso. Y sin querer, el pastor después me dice, hermana, le toca la palabra el miércoles. Y yo me reía porque decía, no podía decir una excusa porque el Señor ya me había preparado antes de. Entonces yo decía, ya Señor, por algo lo hiciste, por algo permitiste, porque tu pueblo necesita. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios capítulo 6. En Efesios capítulo 6 del versículo 10. Sí, si lo hemos encontrado, le vamos a dar lectura, ¿cierto? Como es nuestra costumbre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica y espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hablé de él. Amén. Hasta ahí la palabra, la lectura, la palabra del Señor. ¿Pueden tomar sus asientos? Como le decía, esta palabra, al leerla ya es hermosa. Pero es muy fuerte, mi hermano, porque uno lo lee así, fácil estar revestido, sí, se puede uno ver muy espiritual. Uno muchas veces llega a la iglesia y ve a hermanos que saltan, que alegría y dicen gloria a Dios, aleluya y danzan, pero muchas veces no es lo que se ve. Muchas veces esa persona puede estar por dentro destrozada, puedes tener muchas cosas, muchas veces en el sueño duerme y no hay paz y son atormentados. Yo he escuchado de muchas personas que me dicen, sabe que yo no puedo dormir, me acuesto, duermo y siento que alguien me viene a molestar o cosas por el estilo, ¿cierto? Y, y muchas veces es porque nos falta estar con esta armadura que el Señor nos manda que debemos estar. Y como dice el primer versículo, dice, por lo tanto, fortaleceos en el Señor.
Yo no me puedo fortalecer en mi hermano, en mi padre o en el pastor o la pastora. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo buscaba poder y decía, fortaleció en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿A qué se refería? Yo decía, Señor, ¿a qué se referirá y en el poder de su fuerza? O sea, la fuerza del Señor. ¿Y cuál sería ese poder con el cual yo me puedo fortalecer? ¿Cierto? Porque yo puedo decir, es bonito en el Señor, sí, Señor, yo confío en ti, yo creo en ti, pero no tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Muchas veces el Espíritu Santo está lejos de nosotros para que nos pueda fortalecer, ¿cierto? Porque dice fortaleceos, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es la fuerza de nosotros, no es la fuerza de nosotros porque si Dios nos pudiera dar ciertos ojos para poder ver lo que nos rodea, muchas veces vamos caminando por la calle y hay saetas malignas y hechicerías que muchas veces son lanzadas hacia nosotros, pero nosotros como estamos cubiertos con la sangre de Jesús, no nos tocan. Pero si el Señor permitiera que nuestros ojos pudieran ver todas esas cosas que nos rodean, nosotros no resistiríamos. Por eso que la gente que muere y se va al lugar de tormento, es por eso el lugar de tormento, porque ahí sí puede ver a los demonios. Y es algo muy tormentoso para la gente que ha vivido sueños, ha pasado por sueños de pesadilla. Ahí hay un poquito de lo que se puede ver, que se siente. Entonces dice la palabra, se fortaleció en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura. Aquí, cierto, el apóstol Pablo daba un ejemplo de la armadura. Él decía, daba varios ejemplos, por ejemplo, el cinturón, la coraza, el calzado, el escudo, el yelmo, la espada. Todas esas cosas, como él había sido de los soldados, de los romanos. Él daba un ejemplo de cómo se vestía el soldado romano. Como el pueblo en ese tiempo estaba esclavizado por el pueblo romano, entonces todos sabían cómo era un soldado romano, cómo era su vestimenta. Y la vestimenta del soldado romano estaba todo protegido. Tenían un cinturón donde ellos ponían ahí su espada o cualquier tipo de herramienta, cuchillo, lo que pudieran tener ellos para defenderse o pelear o salir a la guerra. Entonces usaban un cinturón. También usaban una coraza, ¿cierto? Es que lo ponían acá, ¿cierto? Una cosa que era de fierro, era muy, muy pesado lo que ellos tenían que usar. Usaban una coraza, también un escudo, que eso se lo ponían acá, entonces cuando venían, no sé si yo creo que todos hemos visto películas, ¿cierto? De las guerras antiguas, cuando se tiraban flechas, ponían el escudo y chocaban ahí, entonces no les llegaba a ellos y a veces hacían como una muralla para protegerse de esas flechas, de esos dardos. Entonces aquí el apóstol Pablo trata de explicar para que el pueblo al cual le llegaban las cartas o le enseñaba él pudieran entender, así como yo estaba entendiendo cuando leía y escudriñaba. Decía el calzado no era cualquier zapato que se podía poner, porque el soldado tenía que ser un zapato resistente, porque cuando ellos iban a la guerra tenían que caminar mucho trayecto para llegar a donde iban a la guerra, ¿cierto? Entonces tenía que ser un calzado bien de cuero grueso, cómodo también, para que puedan caminar, ¿cierto? También decía el yelmo, ¿cierto? El yelmo era algo, no sé si se acuerdan cuando se ponían una cosa acá como un fierro así, y que le protegía la frente, por cosa que no le llegue nada a su cabeza o un casco y todo eso. También estaba la espada, era con la que ellos batallaban. Y para ir desglosando más o menos a lo que él lo quiso traspasar a lo espiritual, ¿cierto? Nosotros también somos soldados. También todos los días estamos batallando. Y no como dice aquí su palabra, el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra el hermano, contra el vecino, contra mi jefe, sino lo que está dentro de ellos. Muchas veces, porque
Hay veces que podemos estar aquí dentro de la iglesia todos, pero todos tenemos algo por cual luchamos. Muchas veces somos cortos de genio, muchas veces tenemos el don de lengua que muchas veces criticamos o muchas veces hablamos lo que no debemos. Todos tenemos una lucha. Entonces, aquí la palabra del Señor dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Imagínese, hermano, el enemigo, Satanás, el diablo, él tiene un tremendo ejército. No es cualquier cosa contra lo que estamos luchando. Por eso es importante tener esta vestidura. Imagínese, dice principado, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es cualquier cosa que estamos luchando cada día. Muchas veces, si no nos ponemos una de estas corazas, ¿cierto? Que habla aquí la palabra del Señor, nos puede afectar. Por ejemplo, yo buscaba ahí el cinturón, por el cual dice aquí la palabra del Señor, dice que el cinturón es la verdad. ¿Es cierto? No sé si alguna vez han escuchado, yo creo que de ahí viene el dicho, abróchate bien los pantalones y sé bien hombrecito, y a veces a las mujeres igual, abróchate bien el cinturón y sé bien mujercita, como, claro, ¿cierto? Muchas veces porque tenemos que ser con la verdad, ser firme con la verdad. Los creyentes tienen, nosotros, los cristianos, los que estamos aquí, remanente fiel, tenemos la verdad. Y esa verdad se llama Jesucristo. Cuando muchas veces nosotros nos hablan personas y nos hablan de sus problemas, muchas veces en vez de hablar de Jesucristo, le hablamos cosas que no debemos. Damos malos consejos. Cuando nosotros tenemos la verdad, por eso tenemos que tener ese cinturón puesto. No lo dejemos a un lado. No hablemos de, que a mí una vez igual me pasó y yo lo hice así. No, hablemos de Jesucristo. Hablemos del Señor porque esa persona, si nos habló a nosotros, nos contó, es porque necesita escuchar la verdad. Y hablemosle de que si hay una solución, para su problema, para su enfermedad. Y muchas veces el Señor quiere sanar más que la carne, lo espiritual. Porque cuando uno se sana de adentro, uno se va sanando de afuera. Entonces, nosotros debemos tener puesto ese cinturón que es la verdad. ¿Cierto? Que nosotros tenemos la verdad, porque el Satanás el diablo es mentiroso. Cuando el Señor, aquí en la palabra del Señor hay muchas promesas, hay muchas cosas hermosas para nosotros, para las cuales nosotros nos podemos gozar y muchas veces estamos ahí en un hoyo y le creemos al diablo. El diablo nos miente, nos dice muchas veces, sobre todo las mujeres, ¿cuántas veces nos creemos feas, nos creemos que no valemos nada? O cómo me gustaría tener ese físico, cómo me gustaría tener lo que tiene la otra hermana, o cómo me gustaría ser así. Y muchas veces el diablo nos miente. Cuando nosotros aquí la palabra del Señor dice que somos princesas, somos hijas del Rey de Reyes. No tenemos por qué desvalorizarnos ni decir que nos valemos, porque nuestro Padre es nuestro Padre, Él el poderoso, el que tiene poder para todo. Yo pensaba y decía, Señor, imaginarse que tú eres mi Padre, el que me defiende. Y muchas veces, ¿cuántas veces me defendió sola sin pedirte a ti que tú lo hagas, cuando tú lo vayas a hacer mejor que yo? Y muchas veces por yo querer ir con mis propias fuerzas, vengo derrotada. Y más encima ya no puedo borrar eso que ya hice. Por eso el Señor nos manda que tengamos bien puesto ese cinturón de la verdad, ¿cierto? Para hablar, porque nosotros tenemos ya ahora a Jesucristo. Me gozaba con mi hermana Graciela, que ella dice que no ya cómo expresar el amor que siente por Dios. Y ella está con el primer amor y nosotros perdimos a veces el amor. No hablamos con ese anhelo del Señor. Sí creemos que Él está, sí creemos que Él existe, pero muchas veces lo vemos tan lejos. Porque si lo viéramos tan cerca, hermano, no querríamos estar alabándole, adorándole, donde fuéramos en la calle, donde estemos, estaríamos conectados con Él, ¿cierto? Ahora en la otra decía coraza. ¿Qué será la coraza? Decía el Señor, decía la coraza, la justicia.
Entonces yo buscaba y decía, Satanás ataca nuestro corazón. Es la coraza, ¿cierto?, que protege acá. Ellos se protegían el corazón, porque el enemigo cuando tenía esas flechas y tiraban directo al corazón para que sí lo elimine, entonces ellos se protegían la coraza. Pero ¿por qué el apóstol decía que debemos tener esa coraza? Porque Satanás ataca a nuestro corazón, como le decía, ataca nuestra autoestima y nuestra confianza, ataca la aprobación de Dios. Creemos que me va a perdonar Dios, ¿cierto? Muchas veces en nuestro corazón y sentimos que Dios ya no lo sentimos, que Dios ya está lejos, y el diablo nos hace creer eso. Por eso tenemos que tener la coraza para que nada de lo que nos digan, nada de lo que nos diga el enemigo nos ataque nuestro corazón. Porque él primero habla al oído, siempre nos habla al oído para entrar a nuestra mente. Por eso es importante toda la coraza, porque después ya entrando en la mente empezamos a analizar y empezamos a creernos que lo que él dice es verdad. Por eso hay mucha gente que se suicida. Nadie te quiere. ¿Qué le va a importar si te mueres? Si tú te mueres no va a pasar nada. Van a llorar 1 mes, 2 meses. He escuchado de mucha gente así. Van a llorar de 1 mes, 2 meses y después nada. Pero ¿y el tormento que van a tener después que se suiciden? Si ellos creen que en esta vida es el infierno, ellos no saben lo que les espera. Y ahí recién y ya no va a haber vuelta atrás. Por eso que es importante que nosotros tengamos el cinturón de la verdad, tengamos la coraza de la justicia para que no venga el enemigo y no atormente nuestra mente. Sobre todo cuando uno es joven, ¿cierto? Como decía el pastor el domingo, que los jóvenes a veces están desesperados por tener un esposo, una esposa, y tener un hogar, tener hijo, que es lo que Dios, ¿cierto?, permite que para eso nos creó nosotros, para que le adoremos y para que nosotros nos formemos como familia. Pero cuando buscamos con nuestra propia, a veces el enemigo, mira, esa está bonita. ¡Oh, qué lindo! Justo lo que me gusta. Se viste justo como me gusta, porque el diablo nunca le va a poner a alguien que no le gusta a usted. Si a un varón le gusta una morena, le va a poner una morena de tentación. Y así viceversa, las mujeres igual. Entonces muchas veces el enemigo nos habla y nos pone en prueba, o sea, para que nosotros podamos caer en esa tentación. Por eso no debemos, siempre debemos tener esa coraza. Esa coraza para que nos protejamos nuestro corazón, porque de ahí emana la vida. Tenemos que guardar nuestro corazón. También decía el calzado. Yo decía, Señor, el calzado. Yo sé que antiguamente se lavaba los pies a la gente cuando llegaba a una casa, un hogar, porque lo que caminaban era mucho. Entonces tenían que llegar a un hogar y se lavaban los pies. Y era porque había una enseñanza detrás de eso, ¿cierto? Era la que siempre se decía porque llevaba las gratas nuevas. El caminar significaba algo, el calzado, ¿cierto? La buena disposición. Entonces, cuando llegaba alguien a un hogar, le lavaban los pies porque no era cualquier persona que llegaba, y la buena disposición, y le lavaban los pies en agradecimiento. Y hay una enseñanza muy profunda que una vez creo que el pastor lo enseñó, pero aquí vamos a hacer en breve. Aquí entonces el calzado, tener el calzado puesto en mi hermano es cuando usted tiene buena disposición. Muchas veces el Señor, tenemos una cosa, pero nos falta la otra. Muchas veces se llama, como decía el pastor, a oraciones jueves. Me incluyo yo porque yo creo que todo nos pasa en una de cualquier cosa. Nos llama a oración y muchas veces no hay disposición. Y a veces sí podemos, pero es que tengo flojera, es que no me gusta orar, es que yo soy de poco orar, es que yo puedo orar acá en mi casa. Y no está en la buena disposición. Y muchas veces para difundir las buenas nuevas, cuando se llama predicar a las calles, cuando salíamos antes, ¿cierto? O salir a hablar del Evangelio, muchas veces estamos en nuestros hogares y a veces el Señor nos molesta, nos hace sentir, nos trae a la mente, por ejemplo, por decir un ejemplo, ya me vino a la mente el hermano Landito.
Ay, ¿cómo estará el hermano Landito? Yo pienso que es un pensamiento vago, pero a veces es el Señor que me está amonestando. A lo mejor algo le pasa, a lo mejor está enfermo, a lo mejor le falta, no sé, remedio, plata para un remedio, o no sé, cualquier situación. Es por decir un ejemplo. Y no tenemos esa disposición para ir. No, lo sentimos en el corazón, pero no lo hacemos. No tenemos la coraza, pero no tenemos el calzado, la disposición para ir, ¿cierto? En lo que nos manda el Señor, a difundir las gratas nuevas, ¿cierto? Noticia es una noticia que todos necesitan. Tenemos que predicar el Evangelio y estar presto, dispuesto para, con ese calzado, para trabajar para la obra del Señor, para traer las almas a Cristo, porque nosotros, hermanos, el Señor no nos llamó para que nosotros nomás nos gocemos. Nos llamó para que podamos traer a otros, así como Él nos trajo a nosotros, poder traer a otros. Porque imagínense, yo nunca me iba a imaginar que mi hermana Graciela, que vive frente a mi casa, algún día iba a llegar a los caminos del Señor sabiendo que era una persona muy católica. Mi hermana Cristina, que la vi el otro día que venía, ¿quién se iba a imaginar cuando ellos odian a los evangélicos? Entonces, yo digo, Señor, ¿y a dónde estaba yo que yo no hice? ¿Y cuánta necesidad había en ellos? ¿En cuánta necesidad había en ellos? Y muchas veces no está la disposición. Al frente de mi casa, las dos. ¿A dónde estaba yo que no le fui? Y cuando sentía en mi corazón de hablarle, ¿cuántas veces hablamos y nunca le hablé del Evangelio? Entonces, el calzado para hablar, ¿cierto? De estar dispuesto. También está el escudo. El escudo dice que es la fe. El escudo de la fe nos protege de los dardos del enemigo. Cuando, como le decía yo, ese escudo que se ponían era grande, muy pesado, pero muy resistente. No traspasaba, porque si no era resistente, si le tiraban una flecha, chocaba y podía traspasar y también podían ellos morir. Pero ese escudo era muy resistente. Y ese escudo, si lo traspasamos la vida espiritual, es la fe. ¿Cierto? Dice, el escudo de la fe nos protege de los dardos del enemigo. Como le decía, ¿cuántas veces vamos caminando en la calle? Hay gente que nos maldice. Muchas veces salimos, nos ven que venimos a la iglesia y nos maldicen. ¿Y por qué muchas veces de la nada sentimos un dolor, sentimos esto, lo otro? Porque no tenemos ese escudo de la fe. Muchas veces nos decaímos, muchas veces dudamos, que yo creo que el peor pecado que puede haber es dudar de Dios. Porque imagínese, él cada día son nuevas sus misericordias. Cada día, imagínese, yo ayer quizás cuántas cosas malas hice y aún ni pedí perdón. Y más encima el día el Señor tuvo misericordia y me volvió, empezó de cero. Y se olvidó. Y dijo, ya Patricia, te perdoné. Porque cuando Dios no es rencoroso, Dios no es un Dios de amor. Pero no por eso, como decía un día mi pastor, vamos a pecar deliberadamente. Vamos a andar haciéndola de Kiko y Caco, como dicen algunos, sino que muchas veces sabemos que hemos hecho algo malo y nos cuesta pedir perdón. Entonces, si nosotros tenemos el escudo de la fe, no dudar de nuestro Señor, Señor, tú vas a hacer conmigo, tú me trajiste, tú me vas a ayudar. Eh, yo estos días que en mi trabajo han despedido mucha gente estaba, algunos que querían que lo eche, otros no. Pero en toda esa angustia y de todo eso yo decía, Señor, tú abriste estas puertas y tú las vas a cerrar. Pero en mi corazón yo le decía a mi pastora, yo me hubiera gustado que me hubieran echado porque eran 10 años, era buena plata. Entonces decía, Señor, pero después voy a tener que seguir trabajando. Y esa plata se va a ir y capaz que ya no voy a tener un trabajo y ya no me van a recibir. Entonces ya, Señor, lo dejo en tus manos, tú sabes lo que es mejor para mí. Porque tú me vas a dar la fuerza, porque uno se cansa, hermano, del cuerpo, esta carne, ya no tengo 20, 25, ya son 50 años, ¿cierto? Pasadito, pasadito de 50, entonces el cuerpo le toma, ya no tengo la misma fuerza. Entonces, Señor, pero tú me vas a dar fuerza. Si usted quiere que yo esté ahí,
Y a lo mejor ni siquiera es porque Dios me quiera bendecir a mí, sino porque Dios a través de mi trabajo bendice a otros también. Como decía nuestra hermana Chela, yo le doy esto, lo otro", es porque muchas veces por eso nos da el Señor. Ni siquiera es porque me lo merezco, a lo mejor yo no me merecería nada porque a lo mejor de todo lo que estoy hablando, el 10% hago, ¿cierto? Pero aún el Señor en su amor y su misericordia a lo mejor dice, ya Patricia, como tú das una ofrenda, como tú das lo que piden, yo te voy a tener ese trabajo, pero a lo mejor no es por mí, sino es porque Dios quiere a otros bendecir. Así que por eso que es importante, ¿cierto?, tener el escudo de la fe, confiar en el Señor, no esto confiar, muchas veces confiamos en el horóscopo, ¿sí o no? Yo un día me puse a escuchar música por el Facebook y hay una cosita como que dice, no, no sé cómo es, y uno puede escuchar música y yo puse música cristiana. Ay, dije, coro unido. Pero terminó la página y empezó a un horóscopo a hablar. Y de repente justo empezó a hablar la mujer, lo que tiene los ángeles y no sé qué cosa, hasta nombró a Dios. Dijo, te voy a leer un salmo, decía, y leyó un salmo y todo. Imagínese, así atraen a la gente, para que la gente desvíe su fe y crea en esas cosas. ¿Y cuántos están creyendo? Ah, tiene a otra persona, tiene dos caretas, y nosotros pues llegamos a pelear con la otra persona. La persona que está más cerca de ti es tu enemigo, te está jugando chueco. Y después quedo mirando al mejor amigo, a la mejor amiga y llego a pelear. Y no, si a mí no me haces leso y empezamos a pelear, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos creyendo en esas cosas. Pero el Señor aquí nos manda que el escudo de la fe, ¿cierto? Que es en el Señor Jesucristo. Hermano, cuán importante es ser agradecido con el Padre por el Jesucristo. Imagínese qué pasaría si ya nuestra pastorita tiene a Giovanni, ¿cierto? Y a mí me asaltaran, me van a quitar la vida y viene Giovanni y me salva. Y yo vendría, ¿cierto?, o donde el pastor y le diría, ¿sabe qué? Imaginemos que no es pastor, que yo le diría, ¿sabe qué, Víctor? Yo te doy gracias por el hijo que tú tienes, te doy mil gracias por ese hijo porque fue muy valiente y gracias a tu hijo yo me salvé y me salvó la vida y eso, imagínese cuánto agradecimiento yo tendría por ese acto. Y muchas veces nosotros no somos agradecidos con el Padre por Jesucristo. Hermanos, si nosotros tenemos salvaciones por Jesucristo, por nadie más, ni por mis méritos, ni porque yo haga muchas obras, puedo hacer un montón de obras, dar mi diezmo, ofrenda, primicia, darle al vecino, compro rifa para ayudar, vendo cosas para dar y no sé, pero si eso no me va a salvar, la fe tiene que ser con obras, las dos juntas, no puede ser solamente obras. Tampoco puedo hacer solamente fe. No, sí, hermana, no, pastorita, el Señor es su padre y es rico y Él le va a dar. Pero resulta que el Señor me está dando a mí para que yo le dé a ella, ¿cierto? Entonces la fe tiene que ser con obra y nunca dudar, nunca dudar. Un día mi hijo Gerson me decía, mamá, ¿qué pasará si todo lo que dice la Biblia es mentira? Yo le dije, hijo, ¿tú sabes qué es el pecado más grande que tú puedes estar cometiendo? Dudar de Dios. Yo le dije, con todas las cosas, yo le dije, mira, el Señor me abrió la puerta de trabajo, estoy trabajando, me da la fuerza cada día. Tú sabes cómo muchas veces llego, pero al otro día voy con nueva fuerza y serán mis fuerzas mías. Yo le digo, mírate tú de pie a cabeza, estáis sanito. Y yo le digo, y aún puede durar, mira la creación. Basta con mirar la creación. Y ya, aunque nadie me hable de Dios, porque la misma creación ya habla que hay un Dios. Y Dios algún día se va a encargar de que tú le conozcas, porque no deja a nadie sin que lo conozca a Él, ya sea por la creación, ya sea por una alabanza, porque alguien predicó en la calle, pero alguien va a tener que de alguna manera escuchar y ojalá no llegues con dolor. Señor, yo ahora sí creo en ti. Y tuve que predicar y evangelizar a mi propio hijo que se creció aquí adentro, saltando, jugando. Entonces, hermanos, no dudar, ¿cierto? La fe, siempre la fe, que aunque nos vengan a decir cosas, no, recordemos lo que el Señor ha hecho con nosotros. Cuando muchas veces a mí me ha pasado,
Muchas veces digo, Señor, te siento tan lejos. ¿Será que ya de esto tú ya no estás conmigo? Pero de repente cuando me acuerdo que mientras yo me iba a una noche de las 12 de la noche a trabajar, ¿quién me guardó? No salió ni un alma, ni un perro, nada. Yo decía, Señor, ¿cómo voy a dudar de ti? Si me guardaste, me protegiste. Entonces, traer a recuerdo las cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Si yo le contara, tengo muchos testimonios del Señor, de las cosas que ha hecho conmigo, ¿cómo dudar de Él? Si yo misma soy un testimonio vivo, yo misma, entonces, cuando yo digo, dudo, quiero dudar o quiero flaquear, yo me acuerdo de lo que el Señor ha hecho en mi vida, en mí, conmigo misma, con mi persona. ¿Y para qué más de lo que mis ojos han visto? Porque dentro de esta trayectoria he visto muchas cosas y visto cómo el Señor, ya me basta con mirar a mi vecina atrás mío, imagínense las dos coordinando, ya basta con, Señor, si tú sí existes, si tú eres real, si tú estás escuchando nuestras oraciones, ¿cierto? Entonces ahí estaríamos con el escudo. Faltarían dos nomás. El yelmo. ¿Qué significa el yelmo? El yelmo es la salvación que protege nuestra mente. Satanás quiere que dudemos de Jesús y nuestra salvación. Como yo le decía, hay mucha gente que cree que el cielo y el infierno, que es esta tierra, que son nuestra, en este mismo tierra es todo el infierno y el cielo. Y hay muchas religiones que enseñan muchas cosas que no van concuerdo, ¿cierto?, a la palabra del Señor. Pero esta palabra es la verdadera, la única palabra verdadera, por eso que tenemos que tener el yelmo, ¿cierto? También está la espada. Y esto me encanta, la espada. La espada era muy pesada y lo que usaban los soldados, mi hermano. Muy pesada. No era porque tenía que ser, era de hierro y tenía que ser muy afilada y ser potente porque no era solamente tener la espada, había que saber que si yo iba a pelear con el otro enemigo, el otro igual iba a tener una espada. ¿Y qué pasaba si mi espada no era poderosa? Tenía que ser poderosa para que yo destruya al enemigo. Entonces, aquí dice la palabra del Señor que la espada es el espíritu, la palabra de Dios. Esta es la espada. ¿De qué forma podemos derrotar al diablo? Con la palabra. Cuando nosotros tenemos la palabra, conocemos la palabra, leemos la palabra, vamos a tener una palabra para derrotar al enemigo. Cuando el enemigo nos quiera venir a atacar, con la palabra. Diablo mentiroso, porque el Señor está conmigo, tú no vayas a poder contra mí, porque el que va conmigo es más grande que tú. Y la palabra, siempre la palabra, dice el Espíritu, la única arma ofensiva en esta lista de la armadura. Es la única que podemos derrotar. La otra es para protegernos nosotros, pero para derrotar es la espada. Dice, la única arma ofensiva en esta lista de armadura. Hay momentos que necesitamos usar esta táctica ofensiva contra Satanás. Yo creo que fue clara la palabra, ¿cierto? Sería de más redundar porque así puedan entender que el Señor, ¿cierto?, quiere que nosotros estemos revestidos, pero con todo. No tener la pura espada, no podemos andar puro y no tener una protección, porque me va a llegar un dardo. Y el enemigo está todos los días, hermano, todos los días lanzando. Por si acaso cae, por si acaso no llega. Por eso todos los días tenemos que estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, o sea, en el Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos guía, que nos redarguye, que nos dice, no lo hagas, mejor cierra tu boca, mejor no digas nada? Porque me ha pasado que me han dado ganas de decirle unas verdades a tales personas. Cuando me están diciendo algo, yo le digo, dijera mi pastor ayer, como decía, ¿y tu radio? ¿Cierto? Que a veces la miran a uno y la ven como, porque uno ya es callada, por ejemplo, en mi trabajo yo soy muy callada, entonces a veces abusan. Y a veces yo me dan ganas de decirle unas cuantas, ¿verdad? Pero digo, Señor. Pero después, en el tiempo después, me doy cuenta que valió la pena cerrar mi boca porque es lamentable ver como que después las despiden. Entonces yo digo, Señor, no fue mi justicia mía, sino la tuya, porque yo lo dejé en tus manos y tú hiciste.
Así que aprendamos, ¿cierto?, a confiar en el Señor y a poner nuestra vestimenta, ¿cierto?, que nos va a ayudar a nosotros mismos. A nadie más, mi hermano, a nosotros. Por eso en esta tarde yo me gozo por hablar de esta palabra, porque a la primera que me va a ayudar es a mí, porque aprendí mucho. O sea, esto en resumido, pero leí muchas otras cosas más, pero para no agraviar, dijera, yo creo que cada uno en su corazón, ahí en sus puestos, el Señor le ha hablado y le ha reargudido, ¿cierto? Le ha hecho entender cosas que a lo mejor yo digo, pero usted las sabe. Solo usted lo sabe, ¿cierto? Y el Señor. Y eso es lo hermoso del Señor, porque Él no nos avergüenza. ¿Qué pasara si el Señor me usara, y como decía el hermano, Señor, usa a tu hija, y el Señor me usara y me diera visión, que yo le vea todos sus pecados? Pero el Señor es tan amoroso, es tan misericordioso, mi hermano, que aún nosotros pecamos y el Señor tiene misericordia y estamos aquí sentados, sin que nos pase nada. Porque si mi hijo hace algo, yo al Gerson de repente lo que pillo, una correa, quizás correazo, con 16 años. Pero el Señor me pesca correazo a mí, me habla con amor, aún me tiene piedad, aún me tiene misericordia. Así que como no alabarle, ¿cierto?, en esta tarde. Esta sería la palabra del Señor. Vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. Amén.